La ceniza del cigarrillo cayó sobre la alfombra persa importada, una mancha gris apagada hundiéndose en la seda tejida. Nico no parpadeó. Tenía los ojos fijos en la mujer que escurría una esponja en su cocina. Tessa. No era una rival, una informante, ni una amenaza. Era simplemente la chica que limpiaba las juntas de sus baños con blanqueador. Sin embargo, cuando ella murmuró en voz baja que llegaría tarde mañana por la noche porque tenía una cita, el aire en la habitación no solo se congeló, se fracturó. El olor químico y agresivo del blanqueador industrial enmascaraba el persistente aroma a cobre que a veces acechaba en los pasillos inferiores de la mansión. Tessa prefería el blanqueador. Era honesto. Le quemaba el interior de la nariz y le hacía llorar los ojos. Pero hacía exactamente lo que prometía. Borraba las cosas. Tessa estaba arrodillada sobre la fría extensión de mármol italiano de la cocina. Sujetaba con fuerza una esponja amarilla entre sus manos rojas y agrietadas. El lado verde abrasivo estaba tan gastado que parecía una menta difusa, agotada después de horas de fregar marcas de rozaduras, café expreso derramado y manchas oscuras de origen inexplicable. Le dolían las rodillas. Un dolor sordo y persistente que le subía por los muslos, del tipo que se instala en los huesos y se queda para siempre, un recordatorio permanente de su situación económica. La casa estaba en completo silencio. Era un monumento imponente y estéril al dinero nuevo y a los pecados viejos, encaramado sobre un acantilado rocoso en Massachusetts. Las ventanas llegaban del suelo al techo, gruesos vidrios a prueba de balas que contenían el rugiente viento del Atlántico, pero que también atrapaban la quietud sofocante en el interior. Tessa escurrió la esponja sobre el cubo de plástico de acero inoxidable. El agua sucia golpeó contra los lados de plástico. No lo escuchó entrar. Nico se movía como un hombre que había pasado su vida esperando que el suelo cediera bajo sus pies. Sin pasos pesados, sin aclarar la garganta. Solo un repentino y pesado cambio en la presión del aire de la habitación. Tessa sintió los vellos de la nuca erizarse antes de verlo realmente. Se sentó sobre sus talones, apartándose un mechón suelto de cabello castaño apagado de la frente con el dorso de la muñeca húmeda. Nico estaba de pie junto a la isla, sirviéndose un vaso de agua. Llevaba un traje oscuro sin estructura, la corbata ya descartada, los dos primeros botones de la camisa desabrochados. Parecía agotado. Había sombras violáceas marcadas como moretones bajo sus ojos, y su mandíbula estaba cubierta por la sombra oscura y áspera de una barba de 3 días. Olía a lluvia fría, tabaco rancio y el amargo y tenue rastro de whisky escocés caro. Lo siento, murmuró Tessa, bajando inmediatamente la mirada. Era una regla que se había impuesto a sí misma hacía meses. Nunca mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Nico no era un hombre. Era un fenómeno meteorológico, un huracán atrapado en un traje a medida. Solo estaba terminando las juntas. Ya me quito de en medio. Nico no dijo nada. Simplemente levantó el vaso hasta sus labios, y el hielo tintineó con fuerza contra el cristal pesado. El sonido fue ensordecedor en la cocina silenciosa. Bebió despacio, con los ojos fijos en ella por encima del borde del vaso. No era una mirada depredadora. Era algo peor. Era una autopsia. La estaba desmenuzando, observando el dobladillo deshilachado de sus pantalones grises de uniforme, la forma en que sus hombros se encorvaban defensivamente, los nudillos en carne viva de su mano derecha. Odiaba notar estas cosas. Dirigía un sindicato que abarcaba toda la costa este. Tenía contenedores de carga llenos de mercancía ilícita en los muelles, políticos esperando sus llamadas, y hombres que matarían o morirían según su voluntad. Sin embargo, durante los últimos 4 meses, sabía exactamente a qué hora la empleada tomaba su almuerzo. Sabía que tomaba el café solo porque no podía permitirse la leche antes del día de pago. Sabía que el tacón izquierdo de su zapato de trabajo chirriaba sobre el parqué. Era patético. Un fallo en su sistema. Había intentado despedirla 2 veces en su mente, pero cada vez que ella aparecía a las 7 de la mañana oliendo a barato jabón de vainilla y a cansancio, una extraña y terrible calma se apoderaba de él. Tessa se levantó del suelo, agarrando el pesado cubo de plástico por el asa de alambre. El metal se clavó en su palma. Necesitaba hablar. Lo había estado evitando todo el día, temiendo la interacción. Pero mañana era viernes. Si no lo decía ahora, perdería el depósito de la reserva. Señor Falco, comenzó Tessa, con una voz que sonó demasiado débil. Nico depositó el vaso sobre la encimera con un golpe seco contra el granito. ¿Qué? No era una pregunta. Era una exigencia. Necesito ajustar mis horarios para mañana, dijo ella, mirando fijamente el tercer botón de su camisa. Vendré a las 5 de la mañana en lugar de a las 7 para terminar el piso de arriba. Nico frunció el ceño,
un mínimo tensionamiento de los músculos alrededor de su boca. No le gustaban los cambios en el horario. La rutina mantenía la paranoia a raya. ¿Por qué? Tessa cambió su peso de un pie al otro, y el cubo se tambaleó. Tengo que salir a las 4 de la tarde. No voy a poder quedarme para limpiar después de la cena. Le pregunté por qué, Tessa. No a qué hora. Su voz era baja y rasposa, vibrando con una autoridad silenciosa que le apretó el estómago. Tessa finalmente levantó la mirada, encontrando sus ojos. Eran de un marrón plano e ilegible, como el agua sucia de un río. Tengo una cita mañana por la noche. Necesito tiempo para arreglarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Nico no se movió. No parpadeó. Pero en lo profundo de su pecho, justo debajo del esternón, algo se rompió de manera violenta. Fue una sensación física, como si una cuerda de guitarra se hubiera partido y azotado contra sus costillas. El aire en sus pulmones se sintió repentinamente caliente y demasiado escaso. Una cita. El concepto era ajeno. Pertenecía al mundo normal, el mundo de los atascos de tráfico, las hipotecas y la charla intrascendente sobre los entrantes. No pertenecía a su casa. No le pertenecía a ella. La miró. La miró de verdad. Su piel era pálida, sin maquillaje. Parecía cansada, pequeña, y completamente ordinaria. Y sin embargo, el simple pensamiento de otro hombre sentado frente a ella, invitándola a una copa, mirándole la boca, hizo que una nauseabunda oleada de pura bilis sin filtrar le subiera por la garganta. Una cita, repitió Nico. Las palabras sabían a ceniza. Sí. Tessa tragó saliva con dificultad, su agarre en el asa del cubo poniéndole los nudillos blancos. No entendía la expresión en su cara. Él no parecía enfadado. Parecía completamente en blanco, como una pantalla de televisión que acaba de perder la señal. ¿Con quién? La palabra se escapó antes de que su orgullo pudiera detenerla. Tessa parpadeó, desconcertada por la intrusión. Solo alguien. Un chico de mi barrio. Nico sintió un músculo contraerse en su mandíbula. Un chico de su barrio. Algún tipo de clase trabajadora que olía a colonia barata y conducía un sedán financiado. Alguien que le abriría la puerta y le preguntaría qué tal le fue el día. Completamente ajeno al hecho de que ella pasaba sus mañanas fregando sangre de los desagües del suelo del sótano. Bien, dijo Nico con suavidad, aunque su corazón golpeaba un ritmo frenético y desagradable contra sus costillas. Sal a las 4. Asegúrate de que el sistema de seguridad esté activado cuando te vayas. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder, saliendo de la cocina con pasos rígidos y medidos. No miró atrás. No podía. Si la miraba de nuevo, temía que pudiera arrancarle el cubo de plástico de las manos y exigirle que lo cancelara. Tessa se quedó en la cocina en silencio, escuchando cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Un frío escalofrío le recorrió la espalda. Había conseguido lo que quería. El tiempo libre estaba aprobado. Pero mientras vertía el agua sucia con blanqueador por el pesado fregadero de acero, sintió un profundo e inquietante presentimiento instalándose en su estómago. El termostato de la oficina estaba a 20 grados, pero Nico estaba sudando. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, el sillón de cuero crujiendo suavemente mientras cambiaba de posición. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el duro resplandor amarillo de una lámpara de escritorio de latón. Afuera, había empezado a llover. Un aguacero fuerte e intenso que golpeaba el vidrio reforzado como un puñado de gravilla. Nico miraba fijamente los libros de contabilidad trimestrales extendidos ante él. Filas de números, logística de la cadena de suministro, saldos de cuentas offshore. Un borrón gris sin sentido. Durante las últimas 3 horas, había intentado concentrarse en una discrepancia en los envíos de Miami. En cambio, su mente reproducía sin descanso, en un bucle agonizante, una sola frase. Tengo una cita. Extendió la mano hacia el vaso de cristal sobre su escritorio. El whisky estaba tibio ahora. El hielo hacía tiempo que se había derretido, diluyendo el líquido ámbar en un desastre triste y aguado. Lo bebió de todos modos. Le quemó la garganta, pero no tocó el nudo apretado y sofocante en su pecho. Estaba perdiendo la cabeza. Lo sabía. Era un hombre de 34 años que había ordenado ejecuciones sobre platos fríos de pasta. Se había sentado frente a jefes de los cárteles y había sonreído mientras negociaba el precio de las vidas humanas. No le importaba la empleada. No podía importarle la empleada. Era una empleada, una utilidad, como el costoso sistema de climatización que zumbaba en el techo o la puerta de acero reforzado al final del camino de entrada. Mantenía su entorno estéril. Eso era todo.
Pero entonces recordó la forma en que ella tarareaba cuando creía estar sola en el ala este. Recordó el olor de la barata loción de vainilla que se frotaba en las manos agrietadas durante sus descansos. Recordó la tranquila y agotada rebeldía en sus ojos cuando él rompió accidentalmente un vaso y ella tuvo que recoger los pedazos. Nunca se quejó, pero tampoco se acobardó. Simplemente lo sobrevivía. Y Nico, un hombre que destruía todo lo que tocaba, se había obsesionado en silencio con la única cosa en su casa que simplemente lo aguantaba. Golpeó el vaso vacío sobre el escritorio. El sonido agudo resonó en la enorme habitación. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla brilló intensamente en la habitación oscura. Pasó de largo los nombres de políticos, intermediarios y asesinos, deteniéndose en un contacto simple. Rocco. Presionó marcar. Sonó 2 veces. Jefe. La voz de Rocco era espesa de sueño. Era pasada la 1 de la madrugada. Despierta, dijo Nico, su voz plana, desprovista del pánico absoluto que lo desgarraba por dentro. Necesito que hagas una consulta sobre alguien. Se escuchó un crujido de sábanas al otro lado de la línea, un suspiro pesado. Rocco era un profesional. No hacía preguntas. Dame un nombre. No tengo nombre. Nico se pellizcó el puente de la nariz, apretando los ojos. Dios, qué patético era. Necesito que saques el material de las cámaras de seguridad de la entrada principal. Cruza las matrículas de quien quiera que recoja a Tessa mañana por la noche a las 6. Un silencio pesado se extendió por la línea durante un largo momento. El único sonido era el zumbido estático de la conexión celular. ¿Tessa? Preguntó Rocco finalmente. ¿La chica de la limpieza? Sí. ¿Robó algo? El tono de Rocco cambió, la somnolencia desapareció, reemplazada por una fría y profesional sospecha. ¿Quieres que mande a alguien a su casa? No, espetó Nico, más alto de lo que pretendía. Forzó su respiración a calmarse. No robó nada. Ella va a salir. Quiero saber quién se la lleva. Historial completo, finanzas, antecedentes penales, exnovias. Quiero el expediente en mi escritorio a las 7. ¿Quieres un informe completo sobre la cita de la empleada? Preguntó Rocco, incapaz de ocultar el absoluto desconcierto en su voz. ¿Te he tartamudeado, Rocco? No, jefe. Me pongo en ello. Nico colgó. Dejó el teléfono caer sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo. Se recostó en su silla y miró fijamente el oscuro techo artesonado. Se sentía físicamente mal. El autodesprecio era una manta pesada y sofocante. Estaba abusando de su poder, invadiendo su privacidad, actuando como un adolescente celoso y desquiciado. Se dijo a sí mismo que era una medida de seguridad. Tessa tenía acceso a toda la casa. Conocía sus horarios. Si salía con alguien, ese alguien era una vulnerabilidad potencial. Era protocolo estándar investigar a cualquiera que se acercara a su personal. Era una mentira, y lo sabía. No le importaba la seguridad. Le importaba el hecho de que mañana por la noche algún idiota sin rostro iba a hacerla reír. Algún tipo iba a apartarle la silla, la miraría por encima de una mesa con velas encendidas, y vería la suave curva de su mandíbula, la pendiente cansada pero hermosa de sus hombros. Algún tipo pensaría que tenía derecho a tocarla. La mano de Nico se cerró en un puño, sus uñas clavándose en su propia palma con la suficiente fuerza como para romper la piel. Agradeció el dolor. Era agudo y reconfortante, una distracción del humillante y hueco dolor en su pecho. A las 6 de la mañana, el expediente estaba en su bandeja de entrada de correo electrónico. Nico estaba sentado en la isla de la cocina, una taza de café negro enfriándose frente a él. Sus ojos ardían por la falta de sueño mientras miraba la pantalla de la tableta. El nombre del tipo era Simon Hayes, 32 años, gerente regional de una empresa de logística de gama media. Sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de aparcamiento en los últimos 5 años. Puntuación crediticia de 740. Conducía un Honda Accord gris del 2019. Los fines de semana hacía voluntariado en un refugio de animales local. Tenía un Golden Retriever. Era de una normalidad enfermiza y escandalosa. Nico pasó por algunas fotos que Rocco había recopilado de las redes sociales. Simon sosteniendo un pez que había pescado. Simon sonriendo en un picnic de empresa, con un polo beige metido en un pantalón corto caqui. Simon tenía una cara amable y abierta, con ojos arrugados y una sonrisa suave y no amenazante. Nico lo odió con una intensidad repentina y violenta que lo asustó. Si Simon hubiera sido un delincuente, un moroso, o un criminal, Nico habría tenido una excusa para intervenir. Podría haber actuado como el empleador benevolente,
protegiendo a su personal ingenuo de un elemento peligroso. Pero Simon era un buen hombre, un hombre seguro. Era exactamente el tipo de hombre que una mujer como Tessa merecía. Alguien que pudiera ofrecerle tranquilos fines de semana, una hipoteca en las afueras, y una vida completamente desprovista de vidrio a prueba de balas y blanqueador. Nico apagó la pantalla. El reflejo de su propio rostro lo miraba en el vidrio negro. Ojos oscuros, una boca dura e implacable. Un hombre que trataba en amenazas y violencia. No encajaba en el mundo de Tessa, y sabía con una certeza aplastante que arrastrarla al suyo la destruiría. Tenía que dejarla ir a la cita. Tenía que dar un paso atrás y verla salir por la puerta hacia una vida normal. Tomó un sorbo del café frío. Sabía a ácido de batería. El viernes por la tarde se sentía más pesado de lo habitual. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando atrás una humedad espesa y sofocante que se aferraba a la piel. El aire olía a asfalto mojado, piñas de pino aplastadas y la salitrosa descomposición del océano. Tessa estaba de pie en el pequeño baño del personal sin ventanas en la planta baja, mirándose en el duro espejo fluorescente. Tenía un aspecto diferente, y no estaba segura de si le gustaba. Había cambiado su uniforme gris sin forma por un vestido que había comprado en una tienda de ropa vintage de segunda mano hacía 2 años. Era de un verde esmeralda oscuro, hecho de una barata seda sintética que se ceñía ligeramente a sus caderas y caía con modestia por debajo de las rodillas. No era glamuroso. La cremallera era difícil, y había un pequeño e imperceptible deshilachado en la costura izquierda, pero era lo más bonito que tenía. Se había cepillado el cabello, dejándolo caer en suaves ondas castaños sobre sus hombros, y había aplicado una fina capa de rímel de farmacia. Roció una nube de spray corporal de vainilla en el aire y caminó a través de ella, arrugando ligeramente la nariz ante el dulzor artificial. Era lo mejor que podía hacer. Su estómago revoloteó con una ansiedad nerviosa y enfermiza. No había tenido una cita en 3 años. Entre las facturas médicas de su madre y las agotadoras horas en la mansión Falco, el romance era un lujo que no podía permitirse. Pero Simon había sido persistente de una manera amable y educada cuando se conocieron en el supermercado. Parecía seguro. Y Dios, estaba tan cansada de estar completamente sola. Cerró la cremallera de su barato bolso de cuero sintético, respiró hondo, y abrió la puerta del baño. Nico estaba esperando en el vestíbulo. No estaba de pie junto a la puerta. Estaba sentado en el sillón de respaldo alto de cuero cerca de la escalera, con un periódico abierto en su regazo. Pero no estaba leyendo. Estaba completamente inmóvil, un depredador fingiendo descanso. Llevaba vaqueros oscuros y un jersey negro de cuello redondo que se tensaba sobre su pecho. Parecía imposiblemente grande en la tenue iluminación del vestíbulo. Los pasos de Tessa titubearon sobre el mármol. El clac-clac de sus tacones bajos resonó en el alto techo. Nico bajó lentamente el periódico. El papel crujió tan fuerte como un disparo en la casa silenciosa. Sus ojos siguieron el movimiento de Tessa mientras descendía los últimos 3 escalones. El impacto físico de verla lo golpeó como un golpe físico. El verde esmeralda del vestido sacaba una oculta calidez de su piel pálida. Su cuello parecía largo, increíblemente frágil. Olía a vainilla barata y a sudor nervioso, un olor tan profundamente humano, tan completamente vulnerable, que le hacía doler los dientes. Ya no parecía una empleada. Parecía una mujer hermosa y cansada que lo estaba dejando atrás. Señor Falco, dijo ella, con una voz tensa. Ya me voy. El sistema de seguridad está activado. Solo necesita ingresar su código para bloquearlo. Nico se puso de pie. Al principio no dijo nada. Simplemente acortó la distancia entre ellos. Su movimiento lento, deliberado. Tessa instintivamente dio medio paso atrás, con el hombro golpeando el pesado roble de la puerta principal. Él se detuvo a 2 pies de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Lo suficientemente cerca como para ver el pulso frenético y rápido latiendo en la base de su garganta. ¿Vas a coger un Uber?, preguntó, con una voz rasposa y baja. No, tragó Tessa, negándose a mirar más arriba que su pecho. Me recoge en la entrada principal. La entrada está a medio kilómetro de camino en la oscuridad, dijo Nico, su tono perfectamente conversacional, aunque sus ojos estaban completamente muertos. Haré que Rocco te lleve en el SV. No es realmente necesario, dijo Tessa rápidamente. El pánico iba en aumento en su pecho. La idea de Rocco, la aterradora y silenciosa sombra conductor de Nico, dejándola en una cita con un gerente de recursos humanos era absurda. Es una noche agradable. No me importa caminar. A mí sí me importa, dijo Nico en voz baja. Tessa finalmente levantó la mirada, encontrando sus ojos.
Lo que vio allí le cortó la respiración. No era ira. Era una oscura y sofocante posesividad, cruda y completamente sin máscara. La miraba como si fuera algo que le pertenecía, algo que estaba permitiendo reluctantemente salir de su jaula. Señor Falco, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. No, la corrigió, su voz bajando una octava. Ahora mismo no trabajas para mí, Tessa. Estás fuera de horario. Llámame Nico. Tessa lo miró fijamente, con la mente en blanco. El espacio entre ellos se sentía electrizado, cargado de amenazas no dichas y de una oscura e increíblemente confusa atracción. Quería salir corriendo por la puerta. Quería acercarse más a él. La contradicción la mareó. Necesito irme, susurró, con la mano tanteando a ciegas detrás de ella en busca del pomo de latón de la puerta. Llegaré tarde. Nico miró la mano de Tessa en el pomo. Podía detenerla. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano, envolverle la muñeca, y decirle que no iba a ningún lado. Podía cerrar la puerta con llave. Podía ofrecerle suficiente dinero para que nunca volviera a mirar a Simon Hayes. El impulso de hacerlo era una agonía física, desgarrando su autocontrol. Pero vio el miedo genuino en sus ojos, la mirada amplia de animal atrapado. Exhaló lentamente, dando un paso atrás, poniendo un pie de aire frío entre ellos. Metió las manos profundamente en los bolsillos para que ella no las viera temblar. Que lo pases bien, dijo, con las palabras sabiendo a veneno en su lengua. Tessa no vaciló. Giró el pomo, abrió de un tirón la pesada puerta, y se deslizó hacia afuera en el aire húmedo de la noche. La pesada puerta de roble se cerró detrás de ella, el mecanismo de cierre automático engranando con un sólido y metálico golpe. Nico se quedó en el vestíbulo vacío. El silencio de la casa se precipitó de regreso, más pesado y opresivo que nunca. El tenue aroma a vainilla barata persistía en el aire donde ella había estado de pie. Miró su reloj. 6:15 de la tarde. Se quedó allí exactamente 3 minutos. Escuchó el zumbido del refrigerador en la lejana cocina. Escuchó el viento sacudiendo los paneles de vidrio. Escuchó su propio pulso golpeando un ritmo caótico e implacable en sus oídos. Es un buen hombre. Es seguro. Déjala ir. El pensamiento racional resonó en su cabeza, pero sonaba hueco. Nico soltó un juramento, una maldición viciosa y violenta que resonó contra las paredes de mármol. Caminó hacia la consola, agarró las llaves del Range Rover negro y salió por la puerta. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarse sentado en esta casa vacía y silenciosa imaginando las manos de otro hombre en su cintura. Iba a seguirla. Era una locura. Era peligroso. Y era exactamente el tipo de error que mataba a los hombres en su posición. Pero mientras su mano se cerraba alrededor del frío cuero del volante, le importaba muy poco. Volvió a llover. Una fina llovizna que difuminaba las farolas de la calle en halos borrosos contra el parabrisas del Range Rover. Nico mantuvo 2 coches de distancia entre su pesado SUV blindado y el Honda Accord gris. El seguimiento era fácil. Era un patético y agonizantemente lento desfile por los grises y mojados suburbios de la costa sur. Sin maniobras evasivas, sin giros repentinos por callejones ciegos. Simon conducía exactamente 3 kilómetros por debajo del límite de velocidad, frenando a 50 metros de cada semáforo en rojo. Nico estaba sentado en la oscuridad, el cuero del volante crujiendo levemente bajo su agarre de nudillos blancos. El interior del SUV olía a cuero caro, a ozono del aire acondicionado y a su propio sudor nervioso. Era un hombre que operaba en las sombras de toda la costa este. Un hombre que orquestaba el movimiento de millones de dólares de mercancía de contrabando. Y aquí estaba, quemando gasolina de primera para seguir a un gerente de recursos humanos hasta un bar de comida en los suburbios. El autoasco era un sabor metálico amargo en el fondo de su garganta. El Honda finalmente entró en el concurrido aparcamiento de un local llamado El Zorro Cobrizo. Un letrero de neón zumbaba agresivamente sobre la entrada, proyectando un duro resplandor naranja sobre el asfalto mojado. Nico aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de un taller de carrocería cerrado, apagando el motor. No encendió la radio. Simplemente se quedó sentado en el pesado y sofocante silencio, mirando a través del parabrisas salpicado de lluvia. Vio a Simon salir del coche, abrir un paraguas negro y correr hacia el lado del pasajero. Simon abrió la puerta para Tessa. Sostuvo el paraguas sobre ella mientras salía pisando los charcos, con el barato vestido esmeralda pegándose ligeramente a sus piernas con el húmedo viento. La mandíbula de Nico se apretó, un músculo ticó violentamente bajo su ojo derecho. Simon colocó una mano ligeramente en la parte baja de la espalda de Tessa para guiarla hacia la entrada. Era un gesto educado y estándar, un toque caballeroso.
En el interior de la oscura cabina del SV, la mano de Nico cayó instintivamente sobre la fría y pesada empuñadura del Sig Sauer descansando en su pistolera de hombro. Sus dedos se curvaron alrededor del metal texturizado. Apretó los ojos con fuerza, obligándose a respirar por la nariz y soltar por la boca. Para allá, se dijo a sí mismo. Estás perdiendo el control. Abrió los ojos y los observó desaparecer por las pesadas puertas de madera del bar. Esperó. Se dijo a sí mismo que girara la llave en el contacto, pusiera el camión en marcha, y regresara a su vacía y silenciosa fortaleza en los acantilados. Que la dejara comer su hamburguesa cara. Que la dejara escuchar a Simon hablar de su Golden Retriever y su plan de pensiones. Que la dejara ser normal. Pasaron 5 minutos. El parabrisas se empañó por el calor de su cuerpo. Nico agarró un trapo de la consola central y limpió un círculo tosco en la condensación del vidrio. Miró a través de él, escudriñando las grandes ventanas del bar. Podía verlos. Estaban sentados en un reservado cerca de la parte delantera. La iluminación interior era cálida, proyectando un tono amarillento sobre la mesa. Simon hablaba animadamente, usando las manos. Tessa asentía, pero Nico la conocía. Conocía las microexpresiones que significaban que se estaba replegando hacia adentro. Veía la línea rígida y antinatural de sus hombros. Estaba sentada erguida de forma antinatural, con las manos apretadas en el regazo bajo la mesa. No se estaba relajando en el reservado. Lo estaba aguantando. Cuando el camarero trajo sus bebidas, Simon se estiró sobre la mesa y tocó ligeramente el dorso de la mano de Tessa. Tessa se estremeció. Fue un movimiento diminuto, apenas una fracción de centímetro, enmascarado rápidamente por ella al alcanzar su vaso de agua, pero Nico lo captó. Eso fue todo. La tensa y sobreapretada cuerda de su autocontrol se rompió con un ensordecedor crujido interno. Nico empujó la puerta del Range Rover hacia afuera. No agarró un abrigo. Salió a la helada llovizna, cerrando de golpe la pesada puerta blindada detrás de él. El sonido resonó como un disparo en la tranquila calle industrial. Cruzó el asfalto mojado, con pasos largos, depredadores y completamente desprovistos de dudas. No sabía qué iba a hacer, pero permanecer sentado en la oscuridad mientras otro hombre la tocaba ya no era una posibilidad física. La campanilla sobre la puerta del zorro cobrizo tintineó alegremente cuando Nico entró. El cambio sensorial fue desconcertante. El aire era denso, sofocantemente cálido, y olía fuertemente a ajo frito, cerveza de barril rancia y abrigos de lana húmedos. Una gramola en la esquina tocaba una amortiguada canción de rock clásico, compitiendo con el ruidoso y superpuesto parloteo de 30 conversaciones diferentes. Nico se quedó parado en la entrada, una oscura e imponente grieta en el brillante y mundano tejido de la sala. El agua goteaba de las puntas de su cabello oscuro sobre los hombros de su chaqueta de traje color carbón. No se movió. Simplemente dejó que sus ojos barrieran la sala, despojándola del ruido y la multitud hasta que localizó el reservado junto a la ventana. No se acercó directamente a su mesa. No era un borracho, y no era un tonto. Era un depredador, y los depredadores sabían cómo usar el espacio. Caminó lentamente hasta la pesada y pegajosa barra de madera que corría a lo largo del centro de la sala. El camarero, un universitario con un moño despeinado y un delantal manchado, miró a Nico una vez, vio sus ojos muertos y el corte afilado y caro de su traje, y al instante olvidó el chiste que le estaba contando a los habituales. ¿Qué le pongo, señor?, preguntó el chico, con su voz perdiendo el descaro casual. Bourbon solo. Deje la botella, dijo Nico. Su voz era suave, apenas se oía por encima del ruido de la sala, pero el camarero la escuchó perfectamente. Nico se sentó en un taburete que daba al gran espejo del respaldo de la barra. Desde este ángulo, tenía una vista perfecta y sin obstrucciones del reflejo del reservado de Tessa detrás de él. Se sirvió 2 dedos del líquido ámbar en el grueso vaso. No lo bebió. Solo lo sostuvo, dejando que el calor de su palma calentara el cristal, con los ojos fijos en el espejo. En el reflejo, Simon le estaba enseñando algo a Tessa en su teléfono. Un vídeo, probablemente. Simon se reía. Tessa forzaba una sonrisa, pero sus dedos estaban ocupados desgarrando un posavasos de cartón en microscópicos y ragged trozos. Era un tic de ansiedad. Nico lo había visto hacer una docena de veces cuando esperaba a que él terminara una llamada telefónica antes de limpiar su oficina. Nico rotó el vaso sobre la pegajosa superficie de la barra. El frío y distante desapego que solía llevar a las negociaciones hostiles había desaparecido, reemplazado por un oscuro y volátil calor en su sangre. Entonces ocurrió. Tessa miró hacia arriba desde el teléfono. Dirigió la mirada sin rumbo hacia el centro de la sala, con los ojos vagando por la multitud como si buscara una salida.
Su mirada pasó por la barra, siguió adelante, y luego volvió a clavarse con violencia. En el espejo, sus miradas se encontraron. El color se drenó instantáneamente del rostro de Tessa, dejándola de un blanco translúcido enfermizo. Su mano se sacudió, golpeando el lateral de su vaso de agua. El pesado vaso se inclinó, derramando hielo y agua por la madera barnizada de la mesa con un agudo estrépito. El sonido apenas se registró por encima del ruido del bar. Pero para Tessa, fue ensordecedor. No podía respirar. El aire en sus pulmones simplemente desapareció. El ruidoso parloteo del bar, el rock clásico de la gramola, el olor de la comida frita, todo se desvaneció, dejando un zumbido terrorífico y silencioso en sus oídos. Nico estaba aquí. Estaba sentado en la barra, a 5 metros de distancia, observándola en el espejo. No estaba fulminándola con la mirada. No estaba armando una escena. Su expresión era completamente en blanco, fría, y absolutamente aterradora. Era la mirada que ponía cuando faltaba un envío o cuando un subordinado le mentía. Era la mirada de un hombre que calculaba exactamente cómo desmantelar un problema. Y ahora mismo, Simon era el problema. Oh, vaya, dijo Simon, agarrando un puñado de baratas servilletas de papel del dispensador y frotando frenéticamente el agua derramada. ¿Estás bien, Tessa? ¿Te manchó el vestido? Tessa no lo escuchó. Sus manos temblaban bajo la mesa. Miró fijamente la espalda de los anchos hombros de Nico, su traje oscuro completamente fuera de lugar entre la franela y el denim de la multitud del bar. ¿Por qué estaba aquí? ¿Se había olvidado de bloquear la caja fuerte? ¿Había dejado una puerta sin activar? No. Sabía exactamente por qué estaba aquí, y la comprensión le mandó un frío y agudo pico de absoluto pánico por el estómago. ¿Tessa? Preguntó Simon de nuevo, su voz devolviéndola a la realidad inmediata. La miraba con genuina preocupación. Oye, parece que acabas de ver un fantasma. ¿Estás bien? Tessa apartó los ojos del espejo. Se obligó a mirar la cara amable y ignorante de Simon. Estoy bien, respondió con voz ronca y tenue. Solo se me fue por el lado equivocado. Disculpa, necesito ir al baño. No esperó a que él respondiera. Se deslizó fuera del reservado, con las piernas sintiéndose de plomo. Mantuvo la cabeza baja, negándose a mirar la barra, prácticamente sprintando hacia la parte trasera del restaurante, donde un apagado letrero de salida rojo brillaba sobre una pesada puerta de acero. Nico observó cómo su reflejo desaparecía en el pasillo. Dejó el vaso de bourbon en la barra. No dejó propina. Se giró en su taburete, con las botas golpeando suavemente contra el gastado suelo de madera, y la siguió. Tessa no fue al baño. Golpeó la barra de la pesada puerta de emergencia de acero, abriéndola con el hombro. No sonó ninguna alarma. Era solo una puerta de servicio para el personal de cocina, pero las pesadas bisagras protestaron con un gemido. Se tambaleó hacia el estrecho callejón trasero del bar. El frío y húmedo aire golpeó su acalorada cara como un bofetón físico. Se apoyó pesadamente contra la áspera y mojada pared de ladrillo, presionando sus manos contra su pecho como si pudiera ralentizar manualmente su frenético latido. El callejón olía a basura mojada, cartón podrido y grasa de los conductos de ventilación de la cocina. Una bombilla de halógeno moribunda sobre la puerta parpadeaba erráticamente, proyectando largas y temblorosas sombras sobre el pavimento mojado. Cerró los ojos, arrastrando oxígeno hacia sus pulmones que ardían. Estaba perdiendo la cabeza. Tenía que estarlo. El señor Falco no seguía al servicio. Apenas reconocía su existencia el 90% del tiempo. Esto era una coincidencia. Tenía negocios cerca. Solo estaba parando a tomar una copa. La pesada puerta de acero volvió a gemir al abrirse, el sonido raspando contra las paredes de ladrillo. Los ojos de Tessa se abrieron de golpe. Nico salió al callejón. La pesada puerta se cerró detrás de él con un clic, cortando el ruido amortiguado del bar, dejándolos completamente solos en la oscuridad húmeda y parpadeante. Al principio no dijo nada. Solo se quedó de pie a pocos metros de distancia, con la lluvia formando bruma sobre los anchos hombros de su traje. La tenue luz tallaba duras sombras en los ángulos duros de su mandíbula. Parecía increíblemente peligroso, un tiburón arrastrado a una piscina poco profunda. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Tessa, con la voz temblando mucho. Se odió por ello, pero no podía detener el temblor. Nico dio un lento paso adelante, las suelas de sus botas crujiendo sobre un trozo de vidrio roto en el asfalto mojado. Tomando una copa. No me mientas, espetó Tessa, con un repentino y desesperado destello de ira atravesando su terror. No bebes aquí. Bebes whisky escocés que cuesta más que mi alquiler. Vives en una fortaleza en un acantilado.
Esto es un centro comercial en los suburbios. ¿Me seguiste? Nico se detuvo. La miró hacia abajo, sus ojos oscuros despojando su ira, encontrando el núcleo crudo y aterrorizado debajo. No ofreció excusas. No intentó engañarla. Sí, dijo en voz baja. Te seguí. La pura honestidad sin disculpas de ello le volvió a cortar la respiración por completo. Se presionó con más fuerza contra la pared de ladrillo, la superficie rugosa clavándose en sus hombros desnudos a través del barato tejido de su vestido. ¿Por qué?, susurró. Nico se acercó más, invadiendo su espacio. Se detuvo a centímetros de distancia. El olor de él, lluvia, caro bourbon bajo un oscuro calor masculino, eclipsó completamente la pestilencia del callejón. Tessa tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Nico levantó una mano lentamente. Tessa se estremeció, con los ojos abriéndose, pero él no la tocó. Plantó su gran palma plana contra el ladrillo mojado justo al lado de su cabeza, encerrándola. Porque, dijo Nico, con la voz bajando a una baja y rasposa vibración que ella sintió en el pecho. Pareces que estás asistiendo a un funeral ahí dentro. Tessa, estoy en una cita, dijo, con la voz entrecortada y defensiva. Estás destrozando posavasos en pedazos, la contrarrestó él con suavidad, con la mirada cayendo brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. Tienes los hombros pegados a las orejas. Su voz se endureció. Te tocó la mano y parecías querer meterte debajo de la mesa. Eres una infeliz. Es un hombre amable, argumentó Tessa, aunque sintió el argumento desmoronarse. Estaba defendiendo una vida que ni siquiera sabía si quería, solo para luchar contra la sofocante gravedad del hombre frente a ella. Es normal. Quiero algo amable. Quiero algo normal. Lo que quieres es un pulso, dijo Nico, con la voz áspera, impregnada de una súbita y amarga crueldad. Te aburres hasta las lágrimas. No te ve, Tessa. Él ve a una chica tranquila con un vestido verde. No sabe lo que eres. ¿Y qué soy yo?, lo desafió ella, con la barbilla alzada hacia arriba, con una chispa de pura rebeldía peleando contra el miedo. Soy la chica que friega la sangre de los desagües del sótano, señor Falco. Soy la chica que limpia después de tus desastres. La mandíbula de Nico se tensó. Las palabras lo golpearon como golpes físicos, precisamente porque eran ciertas. Odiaba lo que la arrastraba a ella. La violencia periférica que tenía que presenciar solo para pagar sus facturas. No me llames así, dijo en voz baja, con la voz tensa. Esta noche no. Eso es lo que eres, insistió Tessa, con el pecho agitado. Eres mi jefe. Eres un hombre peligroso. Y no tienes absolutamente ningún derecho a estar aquí, arruinando la única noche normal que he tenido en 3 años. No la estoy arruinando, dijo Nico, inclinándose una fracción de centímetro más cerca. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador. La estoy terminando. Vas a volver a entrar. Le vas a decir al gerente de recursos humanos que tienes jaqueca, y te vienes conmigo. Tessa lo miró fijamente, completamente atónita por la audacia, el puro y arrogante mando. No. Los ojos de Nico se oscurecieron. La mirada plana y muerta desapareció, reemplazada por una caótica y aterradora tormenta de posesividad. Apartó la mano de la pared de ladrillo y la mantuvo a centímetros de su cintura, con los dedos temblando, librando una brutal guerra interna contra el impulso de agarrarla y arrastrarla al coche. Tessa, advirtió, con la voz un peligroso raspido bajo. No, repitió ella, más fuerte esta vez, empujando las manos contra su pecho. Era como empujar contra un pilar de cemento. Él no se movió. No me posees. Compras mi tiempo de 7 a 4. Son las 7:30 de un viernes. No me posees. Nico miró hacia abajo a las manos de Tessa presionadas contra su pecho. Podía sentir el frenético y rápido aleteo de su pulso vibrando a través de sus palmas. Estaba aterrorizada de él. Y sin embargo, estaba luchando contra él. Era embriagador. Era enloquecedor. Volvió a mirar su cara. La lluvia le estaba humedeciendo el cabello, pegando mechones castaños sueltos a sus pálidas mejillas. Parecía pequeña, frágil y absolutamente impresionante. Vuelve a entrar entonces, dijo Nico, con la voz bajando repentinamente a un susurro ronco y desgarrado. Dio un paso atrás, poniendo 2 pies de frío y húmedo aire entre ellos. Tessa parpadeó, completamente pillada por sorpresa ante la repentina retirada. ¿Qué? Vuelve a entrar, repitió, con las manos apretándose en puños a sus costados, los nudillos poniéndose blancos. Ve a sentarte en el reservado. Deja que te compre otra agua. Deja que te toque la mano. La sostuvo con la mirada, con los ojos ardiendo con una oscura e intensa sofocación que hizo que el callejón pareciera más pequeño, más apretado.
Pero sabe esto, añadió Nico, con la voz bajando tanto que ella apenas podía oírle sobre el constante silbido de la lluvia. Si vuelves a entrar y le dejas volver a ponerte las manos encima, no me voy a quedar en la barra viéndolo. La amenaza no era alta. No fue gritada. Fue entregada con la calmada y escalofriante certeza de un hombre que trataba en destrucción absoluta. Tessa se quedó helada contra el ladrillo mojado, con el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Miró a Nico, al oscuro y desmoronante monstruo de pie en la lluvia. Y por primera vez, se dio cuenta de que no solo era peligroso para los demás. Era completamente y totalmente peligroso para sí mismo, y la estaba arrastrando consigo hacia abajo. La lluvia caía con más fuerza ahora, gruesas gotas rebotando sobre el asfalto del callejón, empapando los hombros del traje de Nico y pegando el cabello de Tessa a su cuello. Tessa lo miró fijamente. La tenue luz parpadeante de la bombilla de halógeno atrapó los ángulos afilados de su cara, sumiendo sus ojos en una sombra impenetrable. Lo decía en serio, cada palabra. Si ella volvía a entrar, se sentaba en ese reservado de vinilo agrietado, y dejaba que Simon le sonriera, Nico desgarraría toda la velada. No gritaría. No lanzaría un puñetazo. Simplemente caminaría hacia allí, un depredador invadiendo un parque de atracciones, y desmantelaría sistemáticamente a Simon Hayes con el simple peso aterrador de lo que era. Se aseguraría de que Simon supiera exactamente quién estaba mirando. Y Simon, un hombre cuyo mayor estrés diario era la logística de la cadena de suministro, no sobreviviría a la proximidad. Tessa cerró los ojos. El agua de lluvia corría por sus mejillas, mezclándose con lágrimas calientes y repentinas de profunda frustración. «Eres un monstruo», susurró. Las palabras no fueron lanzadas como insulto. Eran una tranquila y devastadora declaración de hecho. Nico no se inmutó. Solo permaneció allí, dejando que la lluvia lo bañara, absorbiendo la verdad de ello. «Lo sé». Tessa abrió los ojos, secándose la cara mojada con el dorso de una mano temblorosa. La ira seguía ahí, ardiendo caliente y brillante en su pecho, pero debajo había un agotamiento aplastante y pesado. Había pasado 3 años luchando por una pizca de normalidad. Había ahorrado para el vestido. Se había pintado las uñas. Había practicado hacer pequeña charla frente al espejo. Y en 5 minutos, este hombre lo había derribado todo hasta los cimientos. Se apartó de la pared mojada de ladrillo. No lo volvió a mirar. No podía. Caminó a su lado, dándole mucho espacio, con sus baratos tacones golpeando erráticamente sobre el mojado pavimento al alcanzar la pesada puerta de acero. Nico no intentó detenerla. Se giró ligeramente, observándola jalar la puerta. La ráfaga de cálido aire con olor a ajo del bar le golpeó la cara. Un sickening contraste con la lluvia helada. Tessa entró, y la pesada puerta gorgoteó al cerrarse detrás de ella, cortando la visión de él en la oscuridad. El bar estaba igual de ruidoso, igual de lleno que 5 minutos antes. Nadie había notado las placas tectónicas de su vida desplazándose violentamente bajo sus pies. La gramola tocaba una amortiguada canción de Bruce Springsteen. El camarero llenaba una jarra de cerveza. Tessa caminó de regreso por el estrecho pasillo, con el corazón golpeando un ritmo frenético e irregular contra sus costillas. Se detuvo en el borde del comedor, alisándose las húmedas manos por la parte delantera de su vestido mojado. Se obligó a calmar la respiración. Adentro, afuera, adentro, afuera. Caminó hasta el reservado. Simon estaba mirando su teléfono. Cuando la vio, su cara se suavizó instantáneamente en una sonrisa aliviada. «Oye, ¿todo bien? Estuviste fuera un rato». Notó su cabello mojado, con el ceño fruncido en confusión. «¿Saliste fuera?» Tessa se deslizó en el reservado. El vinilo agrietado crujió bajo su vestido húmedo. No miró la barra, pero los vellos en la nuca estaban de punta. Sabía que el espejo estaba ahí. Sabía que él estaba mirando, un fantasma acechando la periferia de su visión. Simon comenzó, con la voz quebrada. Se aclaró la garganta, obligándose a mirar su cara amable y absolutamente decente. La culpa era un peso pesado y sofocante en su estómago. «Lo siento mucho». La sonrisa de Simon vaciló. Dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «Sí», mintió Tessa, agarrando la mentira como un salvavidas. «No me encuentro bien para nada. Me acaba de dar de repente en el baño. Creo que puede ser una jaqueca. Las luces, el ruido aquí». «Oh, no», dijo Simon inmediatamente. Su preocupación fue genuina e inmediata. No la cuestionó. No parecía sospechoso. Solo metió la mano en el bolsillo en busca de su cartera. «Dicho y hecho. Ya me voy. Deja que pida la cuenta y te llevo a casa». «No».
La palabra salió demasiado rápida, demasiado afilada. Simon se quedó inmóvil, sosteniendo una tarjeta de crédito a medias fuera de su billetera de cuero. Parpadeó ante ella, sorprendido. Tessa se apresuró a suavizar el tono, con las manos agarrando el borde de la mesa tan fuerte que le dolían los nudillos. Quiero decir, no tienes que hacer eso. Tu casa está en la dirección opuesta a la mía. Ya he pedido un Uber. Está llegando. Simon frunció el ceño, completamente confundido por la urgencia repentina. Tessa, está diluviando ahí fuera. Déjame al menos acompañarte hasta el coche. Simon, por favor, dijo Tessa, con la voz bajando a un desesperado y desgarrado susurro. Lo miró, suplicándole con los ojos. Déjalo estar. Por favor, solo déjame irme. Ahora mismo solo necesito salir de aquí. Lo siento muchísimo por la velada. Él la miró durante un largo segundo. No era tonto. Podía ver el terror absoluto vibrando a través de su pequeña figura. No lo entendía, pero reconoció que estaba acorralada. Lentamente, puso la tarjeta de crédito sobre la mesa para cubrir las bebidas. De acuerdo, dijo en voz baja, levantando las manos en un pequeño gesto de rendición. De acuerdo, si estás segura. Lo estoy. Gracias, exhaló Tessa, ya deslizándose fuera del reservado. Agarró su barato bolso de cuero sintético. Lo siento. No esperó su respuesta. Le dio la espalda a la vida segura y normal sentada en el reservado y caminó rápidamente hacia las puertas delanteras. No miró la barra. Mantuvo los ojos fijos en el letrero de neón rojo que brillaba en la ventana. Empujó las pesadas puertas de madera y salió al diluvio helado. La calle estaba oscura, las farolas reflejándose en los profundos charcos del asfalto. El Honda Accord gris estaba aparcado en el estacionamiento, completamente vacío. Directamente al otro lado de la calle, al ralentí en la sombra de un taller de carrocería cerrado, estaba el Range Rover negro blindado. Los faros estaban apagados. El motor era un profundo y bajo ronroneo que podía sentir en las suelas de sus zapatos. La lluvia se deslizaba por el tintado parabrisas, haciendo imposible ver el interior. Pero no necesitaba ver. Sabía exactamente quién esperaba detrás del volante. Tessa se apretó el bolso contra el pecho, agachó la cabeza contra la lluvia torrencial y cruzó la calle. Agarró el pesado asa de la puerta del SUV y jaló. Se abrió con un sólido y metálico clic de maquinaria pesada. Subió al asiento del pasajero, inmediatamente rodeada del olor a rico cuero, ozono de la calefacción y el persistente y agudo aroma de su colonia. Cerró la puerta de golpe. La pesada armadura selló el ruido de la lluvia y de la calle por completo, sumergiendo la cabina en un silencio insular y sofocante. Nico no dijo ni una palabra. No la miró. Metió el camión en marcha, y el pesado vehículo se alejó del bordillo, incorporándose sin problemas a la resbaladiza carretera suburbana. Tessa estaba sentada rígidamente en el asiento del pasajero, mirando fijamente hacia adelante. Las rejillas de calefacción soplaban aire caliente contra sus piernas congeladas y húmedas. Temblaba, un temblor profundo e incontrolable que empezaba en su núcleo y le castañeteaba los dientes. La adrenalina que la había sacado del bar se estaba evaporando rápidamente, dejando atrás una fría y hueca cáscara de incredulidad. ¿Qué había hecho? Le había mentido a un hombre perfectamente bueno. Había salido corriendo de un restaurante como una criminal, y ahora estaba sentada en el asiento del pasajero de una máquina de guerra de varios millones de dólares, siendo conducida por un hombre que compraba políticos y ordenaba violencia con su expreso matutino. El silencio se extendió, espeso y opresivo. El único sonido era el rítmico y pesado golpe de los limpiaparabrisas aclarando agresivamente la lluvia del cristal. Tomaron la autopista, las farolas pasando sobre el parabrisas en un ritmo constante e hipnótico, iluminando la oscura cabina en breves destellos anaranjados. En uno de esos destellos, Tessa lo miró. Nico agarraba el volante con ambas manos, los nudillos marcados de blanco contra el cuero negro. Su mandíbula estaba apretada, un músculo ticando erráticamente bajo su ojo derecho. No parecía victorioso. No parecía el hombre que acababa de ganar un premio. Parecía completamente vaciado, mirando el asfalto mojado por delante con una intensa y punitiva gravedad. La ira que había sentido en el callejón repentinamente volvió a encenderse, caliente y amarga en su pecho. ¿Lo disfrutaste?, preguntó. Su voz era tranquila. Pero en la cabina silenciosa, sonó como un grito. Nico no se movió. Mantuvo los ojos en la carretera. No. Lo arruinaste, escupió Tessa, con las palabras sabiendo a cobre en su lengua. Llevaba 3 años sin salir. 3 años, Nico. Solo quería sentarme en un reservado y escuchar a alguien hablar de su perro. Solo quería pretender que pertenecía a ese mundo.
El agarre de Nico en el volante se apretó hasta que el cuero protestó con un crujido. No perteneces a ese mundo. Y pertenezco al tuyo, replicó ella, con la voz alzándose, el muro cuidadosamente mantenido de la servil empleada desmoronándose en polvo. Se giró en su asiento para mirarlo de frente. Friego blanqueador en tus juntas. Recojo los vidrios cuando tus hombres rompen cosas. Vivo en un estudio encima de una lavandería. No actúes como si esto fuera sobre donde pertenezco. Esto se trata de ti. Solo no podía soportar la idea de que existiera algo que no controlabas. Nico quitó el pie del acelerador. El pesado SUV aminoró la marcha ligeramente en el carril derecho. No gritó en respuesta. No se defendió. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja y tan ronca que ella apenas pudo oírle sobre el zumbido de los neumáticos. ¿Crees que quiero esto?, preguntó, con los ojos parpadeando brevemente hacia ella antes de volver a la carretera. El puro y crudo dolor en su mirada le cortó la respiración. ¿Crees que quiero sentarme en una oficina oscura a las 2 de la madrugada haciendo investigaciones de antecedentes de un hombre que hace voluntariado en un refugio de animales? ¿Crees que disfruto sabiendo exactamente cuántos sobres de azúcar echas en el café, o reconociendo el sonido de tus pasos en las escaleras? Se pasó una mano por la cara, un movimiento dentado y agotado. Soy una plaga, Tessa. Todo lo que toco se pudre. Lo sé. Lo he sabido desde que tenía 20 años. Intento mantenerte en la periferia. Intento mantenerme fuera de las habitaciones que estás limpiando. Pero entonces sonríes al jardinero, o tarareas cuando crees que la casa está vacía, y es como si alguien me clavara una espiga en el pecho. Tessa lo miró fijamente, completamente paralizada. La cruda y sin filtrar confesión flotaba en el aire cálido de la cabina. No estaba haciendo alarde de su poder. Estaba admitiendo una profunda y fatal debilidad. Entonces, ¿por qué me hiciste salir?, susurró, con su ira disolviéndose en un confuso y aterrador dolor. Porque soy egoísta, dijo Nico, con las palabras pesadas y absolutas. Giró la cabeza, mirándola de frente por primera vez desde que se subió al coche. La oscuridad en sus ojos era absoluta. Porque ver a otro hombre tocarte me dieron ganas de incendiar el edificio entero. Y si te hubieras quedado ahí, lo habría hecho. Volvió a mirar la carretera. Lo salvé a él, Tessa. No a ti. Te saqué de ahí para salvarlo de mí. Tessa se hundió contra el pesado asiento de cuero, con el pecho apretado, los pulmones negándose a tomar suficiente aire. La implicación de sus palabras se envolvió alrededor de su garganta como un cable de acero. No la estaba protegiendo de una mala cita. Estaba protegiendo al mundo de su obsesión con ella. El resto del trayecto transcurrió en un pesado y cargado silencio. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una oscura atracción magnética que la aterrorizó mucho más que su ira. Giraron fuera de la autopista costera, los pesados neumáticos crujiendo sobre el camino privado de grava que subía por los acantilados hacia la mansión. Los imponentes portones de hierro surgieron de la niebla, severos e intimidantes. Nico pulsó un botón en la visera. Los pesados portones se abrieron lentamente, las bisagras de metal chirriendo contra el aire salado. Mientras el Range Rover cruzaba la entrada y los portones se cerraban detrás de ellos con un pesado y definitivo estrépito, Tessa sintió un frío escalofrío recorrerle la espalda. No llegaba a las 7 de la mañana en sus pantalones grises con un cubo. Llegaba a las 9 de la noche, chorreando agua en un vestido verde, traída aquí por el señor de la casa. Las líneas habían sido cruzadas. No había vuelta atrás al blanqueador y al silencio. La casa estaba completamente oscura cuando entraron por la puerta principal, salvo por las luces de seguridad ambientales que proyectaban largas y fantasmagóricas sombras sobre el mármol del vestíbulo. El silencio de la mansión, que usualmente se sentía seguro y estéril para Tessa, ahora se sentía completamente sofocante. Se quedaron de pie en el vestíbulo, la pesada puerta de roble cerrada detrás de ellos. Los dos estaban empapados. El agua goteaba del dobladillo del vestido de Tessa sobre el mármol importado, formando un pequeño y oscuro charco. La mundana realidad del desastre irrumpió de repente a través de la niebla de adrenalina. El entrenamiento de Tessa entró en acción, una desesperada respuesta automática para aferrarse a algo familiar. Estoy goteando sobre el suelo, murmuró, mirando hacia abajo el charco. Dio un paso hacia el armario de utilidades al fondo del pasillo. Necesito buscar una toalla. El agua dañará el acabado si se queda ahí. No llegó a dar 2 pasos. La mano de Nico salió disparada, envolviéndole la muñeca. Su agarre no era doloroso, pero era absoluto. Una banda infranqueable de calor y piel callosa bloqueándola en su lugar. Tessa se quedó helada, con la respiración cortándose bruscamente en su garganta.
Miró hacia abajo a su gran mano envuelta alrededor de su delicada muñeca, y luego trazó lentamente la mirada por su brazo hasta su cara. Nico la miraba fijamente. El agotamiento y el autodesprecio del trayecto en coche habían desaparecido, reemplazados por un oscuro y volátil hambre que le erizó los vellos de los brazos. El barniz del compuesto y aterrador jefe mafioso se había roto por completo, dejando solo a un hombre crudo y desanclado en una casa vacía. «Déjalo», dijo, con una voz rasposa rasguñando el tranquilo vestíbulo. «Va a manchar», susurró ella, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Intentó retirar el brazo, un jalón a medias. Él no la soltó. «Me importa un bledo el suelo, Tessa». La aló suavemente hacia él. Tessa tropezó ligeramente con sus baratos tacones, acortando la distancia entre ellos hasta estar a centímetros de su pecho. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador, cortando a través de la fría humedad de su ropa. Podía oler el bourbon que no había terminado en el bar, mezclado con la lluvia y el oscuro y almizcleño aroma de su piel. Levantó la mano libre, sus movimientos vacilantes, casi bruscos, como si estuviera luchando contra sus propios instintos. Extendió la mano y tocó suavemente el lado de su cara. Tessa cerró los ojos apretadamente, con un pequeño e involuntario jadeo escapando de sus labios. Su pulgar era áspero, calloso por años de agarrar volantes y armas de fuego, pero su toque era imposiblemente ligero. Apartó un mechón mojado de cabello castaño de su mejilla, con sus dedos deslizándose en el húmedo y pesado cabello en la nuca de su cuello. «Abre los ojos», ordenó en voz baja. Tessa los abrió. El aire entre ellos era eléctrico, zumbando con una gravitación aterradora e inevitable. Miró sus ojos marrón oscuro y vio su propio miedo reflejado en ellos, mezclado con un ardiente y desesperado calor que no quería reconocer. «Arruinaste esto», le dijo, con la voz temblando mucho. Ya no estaba hablando de la cita. Estaba hablando de su trabajo, su seguridad, su cordura. «Rompiste las reglas. Soy la empleada. Eres el jefe. Esto no sucede». «Rompí las reglas hace meses», admitió Nico, con la voz ronca. Su pulgar acarició su mandíbula, cartografiando la suave y delicada curva de su estructura ósea. «La primera vez que me pillé observándote dormir en el sofá de la sala del personal. La primera vez que noté que olías a vainilla barata. Estaba roto mucho antes que esta noche». «Tengo que trabajar mañana», susurró Tessa, una desesperada súplica final a la razón. «Tengo que fregar los baños». «No», dijo Nico. Su mano en la nuca de su cuello se apretó ligeramente, inclinando su cara hacia la de él. La posesividad en su voz era absoluta, oscura y embriagadoramente pesada. «Nunca más vas a tocar un cubo en esta casa». La respiración de Tessa se cortó. La realidad de lo que estaba diciendo se precipitó sobre ella. Ya no era una empleada. Era algo completamente distinto. Algo más cercano. Algo infinitamente más peligroso. Miró su boca. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento rozando sus labios. La contradicción dentro de ella la desgarró. El terror absoluto de lo que él era. En guerra con un oscuro, profundo y enterrado deseo de ser reclamada por algo tan poderoso, de dejar de luchar para sobrevivir al mundo y dejar que él lo luchara por ella. Nico exhaló, usando su nombre por primera vez. Sonó prohibido en su lengua. Algo fiero y roto se quebró detrás de los ojos de Nico al escuchar su nombre en la boca de Tessa. No esperó más. Soltó su muñeca y envolvió ambos brazos alrededor de su cintura, aplastándola contra su sólido pecho. Su boca descendió sobre la de ella. No fue un beso gentil y cinematográfico. Fue desesperado, brutal y desordenado. Fue la colisión de un hombre muriéndose de hambre y una mujer que se da cuenta de que ella es el banquete. La besó como si quisiera absorberla, borrar las 3 horas que ella había pasado con otro hombre, imprimir su posesión en sus mismísimas células. Tessa jadeó contra su boca, con las manos volando hacia arriba para empujar contra su pecho. Pero el empuje se convirtió en un agarre desesperado, sus dedos curvándose en la húmeda tela de su camisa, anclándose a él mientras la sala giraba. El sabor de él, oscuro, agudo, completamente masculino, inundó sus sentidos. Él la fue empujando hacia atrás, sus pesadas botas retrocediendo sus baratos tacones sobre el mármol hasta que su espalda golpeó el pesado roble de la puerta principal con un sólido golpe. El impacto la sacudió, pero él no se retiró. Tragó su suave gemido, sus manos moviéndose posesivamente por su columna, jalando sus caderas hacia las de él. Podía sentir el frío y pesado metal del arma en su pistolera de hombro presionando contra sus costillas. Era un aterrador recordatorio físico de exactamente a quien estaba besando. Un hombre que trataba en la muerte, un hombre que vivía en las sombras. Pero ahora mismo, bajo su boca, clavada contra la pesada puerta de su fortaleza,
no se sentía como una empleada fregando las manchas de su vida. Se sentía viva, eléctrica, y de manera aterradora, completamente vista. Nico finalmente rompió el beso, arrastrando su boca por su mandíbula para presionar su cara en el húmedo hueco de su cuello. Respiraba con dificultad, tirones irregulares y desiguales de aire como un hombre que acabara de esquivar una bala. Tessa mantuvo las manos aferradas a su camisa, con el pecho agitado, mirando ciegamente hacia el oscuro techo artesonado del vestíbulo. La lluvia siguió golpeando contra los altos ventanales a prueba de balas. Mañana, la realidad de todo esto los alcanzaría. El sindicato, el peligro, la destrucción permanente de su vida normal y tranquila. Pero esta noche, de pie en un charco de agua en la oscuridad, Tessa supo una cosa con absoluta y aterradora certeza. Nunca volvería al blanqueador. Si tu corazón está latiendo a 1000 después de ese intenso, desordenado y oscuro choque entre Nico y Tessa, sabes que esto no es tu cuento de hadas habitual. Acabamos de cruzar el punto de no retorno. De la silenciosa empleada a la obsesión definitiva del jefe mafioso. ¿Qué pasa cuando la realidad de su mundo violento irrumpe de lleno en la vida de ella? ¿Sobrevivirá ella siendo su debilidad, o los destruirá a los dos? Dale al botón de me gusta si sentiste la tensión. Comparte esta historia con tus amigos que aman el romance mafioso crudo e intenso, y suscríbete al canal para escuchar lo que pasa a la mañana siguiente en el próximo capítulo. Dime en los comentarios, ¿crees que Nico puede protegerla de su propio mundo? Nos vemos en el próximo episodio.